El mar se había ido. Ese fue el primer signo que algo andaba terriblemente mal. Domingo 22 de mayo de 1960. 5 de la tarde, 4 horas después del megaterremoto que había destrozado Valdivia. El pequeño puerto de Corral parecía haber sobrevivido relativamente intacto. Algunas casas dañadas, algunos muros agrietados, pero nada comparado con el horror que se vivía tierra adentro. Germán Isla, pescador de 62 años, estaba parado en el muelle mirando algo que nunca había visto en toda su vida, el fondo del mar. El agua se había retirado casi medio kilómetro. Donde antes había 3 metros de profundidad, ahora había arena húmeda, rocas cubiertas de algas, peces saltando desesperadamente en los charcos, barcos pesqueros varados en ángulos imposibles. ¡Qué diablos!, murmuró. Su nieto Tomás, de 14 años, estaba fascinado. Comenzó a caminar hacia la playa expuesta, queriendo recoger los peces que morían en la arena. «Tomás, vuelve aquí», gritó Germán. Pero él mismo no sabía por qué gritaba. Solo sabía que algo estaba profundamente mal. Los ancianos lo sabían. Don Alberto Cárdenas, de 84 años, salió cojeando de su casa gritando con una voz sorprendentemente fuerte para su edad: «¡Tsunami! ¡Viene tsunami! ¡Todos a los cerros ahora!». La palabra tsunami era poco conocida en 1960. Los lugareños la llamaban la ola grande o simplemente maremoto. Pero don Alberto la había vivido antes, en 1837, cuando era niño. Su padre le había enseñado la señal: cuando el mar se retira, corre, no camines. Ancorre. Algunas personas le hicieron caso. Germán agarró a Tomás del brazo y comenzó a subir la pendiente hacia el cerro, medio arrastrando al muchacho que protestaba, queriendo ver qué pasa. Otras personas, la mayoría, se quedaron mirando con curiosidad mórbida. Algunos incluso bajaron a la playa expuesta para recolectar peces y marisco. Era una oportunidad única, decían. Un regalo del terremoto. Germán miró hacia atrás mientras subía y entonces la vio. Una línea oscura en el horizonte. Al principio parecía una nube baja, una tormenta acercándose, pero crecía con una velocidad que desafiaba la lógica. No era una nube, era una pared de agua de 25 metros de altura. «Dios mío», gritó. «¡Corran! ¡Corran todos!». Pero era demasiado tarde para muchos. El tsunami golpeó Corral a las 17:20, exactamente 19 minutos después de que el mar se retirara. Germán había llegado apenas a medio cerro cuando la ola impactó. El sonido fue como si el mundo entero se partiera por la mitad. Un rugido que ahogaba el pensamiento, que paralizaba el alma. La ola engulló el puerto en segundos. Las casas de madera no ofrecieron resistencia, simplemente desaparecieron, convertidas en astillas y escombros en un parpadeo. Los barcos pesqueros fueron levantados como juguetes de baño y lanzados tierra adentro. Germán vio a la señora Mendoza, la dueña de la panadería, intentando correr con su bebé en brazos. La ola la alcanzó. Desaparecieron en un torbellino de espuma blanca y oscuridad. Vio al joven Patricio, el cartero, trepado a un poste de luz. El poste se quebró como una ramita. Patricio cayó al agua y no volvió a emerger. Vio su propia casa, donde había vivido 50 años, donde nacieron sus hijos, donde murió su esposa, al levantarse del suelo, girar una vez en el aire y desintegrarse. Todo en menos de un minuto. Pero el tsunami no había terminado. La primera ola fue seguida por una segunda y luego una tercera, cada una llegando con furia renovada, penetrando más tierra adentro, destruyendo lo que la anterior había perdonado. Germán y Tomás se aferraron a un árbol en el cerro, el agua lamiendo apenas 3 metros de sus pies. Podían sentir la succión del océano, intentando arrastrarlos de vuelta. Cuando finalmente el agua comenzó a retroceder, Corral había desaparecido. No quedaban casas, no quedaban muelles, no quedaba puerto. Solo un campo de escombros mezclados con cadáveres, barcos destrozados y los despojos de una comunidad que había existido por siglos. «Abuelo, nuestra casa», sollozaba Tomás. «Ya no importa», respondió Germán, abrazándolo. «Estamos vivos, eso es lo único que importa». Pero cuando comenzó el conteo de muertos, Germán descubrió que estar vivo tenía un precio emocional imposible de pagar. Su hija Rosa muerta, arrastrada por la segunda ola. Su yerno Antonio muerto, intentando salvarla. Su hermano menor, Eduardo, muerto, atrapado en su casa derrumbada. 17 vecinos que conocía
desde niños muertos, 53 personas en total de una comunidad de 300 habitantes. Los sobrevivientes pasaron esa noche en los cerros, sin refugio, sin comida, sin agua potable. Las réplicas continuaban sacudiendo la tierra a cada hora. Nadie sabía si vendrían más tsunamis. Al amanecer del lunes, Corral era irreconocible. El mar había regresado a su nivel normal, pero ahora estaba lleno de escombros en maderas, muebles, ropa, fotografías flotando como hojas muertas, y cuerpos, tantos cuerpos. Germán y otros pescadores sobrevivientes improvisaron balsas con los restos de sus barcos. Salieron a recuperar los cuerpos de sus seres queridos, antes de que el mar se los llevara para siempre. Encontró a Rosa 3 horas después, enredada en redes de pesca a 100 metros de la costa. Su rostro estaba sereno, como si estuviera durmiendo. Germán la cargó de vuelta a la playa y se sentó con ella en la arena, meciéndola como cuando era niña, llorando sin sonido. La ayuda llegó al tercer día. Barcos de la Armada con suministros médicos militares, voluntarios de Cruz Roja, pero para muchos era demasiado poco, demasiado tarde. El gobierno ofreció reubicar a los sobrevivientes tierra adentro, lejos del mar traicionero. Algunos aceptaron, traumatizados, más allá de la capacidad de recuperación. Pero Germán se quedó. El mar me quitó a mi hija, dijo, pero también me dio de comer toda mi vida. No puedo odiarlo más de lo que puedo dejar de respirar. Durante los siguientes meses, Germán ayudó a reconstruir Corral, esta vez más arriba, más lejos de la costa, casas de material sólido en lugar de madera, sistemas de alerta temprana, rutas de evacuación marcadas. Pero las cicatrices eran profundas. Tomás desarrolló un terror al agua que le duraría toda la vida. Nunca volvió a ser pescador, como había soñado. Se convirtió en carpintero y vivió en Santiago lo más lejos del océano que pudo. Don Alberto Cárdenas, el anciano que había advertido del tsunami, se volvió una especie de oráculo local. Antes de morir a los 92 años, había enseñado a 3 generaciones de costeños a leer las señales del mar. El océano habla, solía decir, pero habla en un lenguaje que solo entienden los que han visto su furia. Cuando el mar se retira, no es un regalo, es una advertencia. Y hay que correr. Germán vivió hasta los 86 años. Pescó hasta el último día de su vida, pero nunca volvió a salir al mar si el cielo estaba demasiado quieto, si los pájaros volaban extraño, si sentía ese cosquilleo particular en la nuca que decía algo no está bien. Una tarde, 3 años antes de morir, un periodista joven de Santiago vino a entrevistarlo para un especial sobre el terremoto de 1960. Don Germán, ¿por qué se quedó aquí después de lo que pasó? No tuvo miedo de que volviera a ocurrir. Germán miró el océano, tranquilo ese día, azul y hermoso bajo el sol de verano. Claro que tengo miedo, respondió todos los días, pero el miedo no es razón para dejar de vivir. El mar es parte de mí y yo soy parte de él. Nos hemos herido mutuamente, pero también nos necesitamos. Y si vuelve a pasar, volverá a pasar, dijo Germán con certeza. Quizás no en mi vida, quizás en 100 años, pero este es Chile, la tierra tiemblan, el mar se enfurece, es nuestra naturaleza, literal y metafóricamente. El periodista escribió esas palabras, pero no las publicó. Le parecieron demasiado fatalistas, pero eran ciertas. El 27 de febrero de 2010, 50 años después, otro megaterremoto sacudió Chile. Otro tsunami arrasó las costas. Esta vez, Corral estaba mejor preparado. Las alarmas sonaron, la gente corrió a los cerros. Murieron menos personas, pero el mar volvió a cobrar su tributo, porque en Chile la tierra y el mar nunca olvidan quién manda realmente. Y nosotros, los que vivimos aquí, solo podemos aprender, recordar, y cuando llegue el momento, correr, siempre hacia arriba, siempre lejos del mar que se retira, porque cuando el océano se retira, no es magia, es la segunda muerte llegando.